Diputadas y diputados, en primer lugar, debe decirse que en el tema de la recaudación federal participable no deberíamos poner por delante las diferencias partidarias. Por eso celebro la postura que ha asumido el diputado Tomás Torres. Lo escuché muy atentamente, me parece, te felicito Tomás, una postura inteligente, sensata. Ojalá todos los diputados que conformamos estas comisiones tengamos la misma postura de revisar este tema. Una definición correcta de la recaudación federal participable beneficia a todas las entidades y municipios, porque incluye más recursos. Y a la inversa, una definición más corta o a la baja de la recaudación federal participable significa menos fuentes de recursos. Por eso los alerto, como representantes populares, de los cambios que se han incluido de última hora en la Ley de Coordinación Fiscal. Si ya de por sí los términos de la iniciativa eran negativos para las entidades, ahora empeoran con el transitorio sexto que está en la página 199 del dictamen. Creo que todos coincidimos en que, como propuso el Ejecutivo en su exposición de motivos y en las audiencias, lo mínimo que debe garantizarse es que de perdida los montos que hasta ahora reciben las entidades y municipios no disminuyan. Quiero especificar que ninguna entidad debe perder respecto de lo realmente observado, repito, de lo realmente observado en los últimos años. Las proyecciones sobre estimaciones de ley de ingresos pierden relevancia, porque lo único que debe contrastarse es si lo observado, repito, se mantendrá igual o no con la propuesta del Ejecutivo o con el dictamen. Hemos revisado el tema en el PRD y hemos concluido que no se cumple con lo ofrecido y que sí hay una afectación de los montos participables, tanto con la iniciativa y todavía peor con el artículo sexto transitorio que se incorpora al cuarto para las 12. El Ejecutivo propuso incluir en la recaudación federal participable un porcentaje de 79.73 de los ingresos petroleros. Según eso, para no afectar a las entidades. Eso coincide con lo recibido en 2013 y hasta ahí parecería correcto. Pero si comparamos ese porcentaje respecto de lo realmente recibido en los últimos 4 años, encontramos una diferencia que promedia 7.7%. Eso quiere decir que el porcentaje no garantiza lo que se prometió y eso es un engaño que terminará perjudicando a todas las entidades del país. Vean la tabla que les estamos entregando. Les hemos distribuido una tabla. En la primera columna vienen las cifras de la iniciativa del Ejecutivo, que coincide con el 2013. Después hay una propuesta alternativa que hemos presentado tomando en cuenta un factor de los últimos años, que sería, el factor sería 86.39, a diferencia del factor que plantea el Ejecutivo de 79.73%. Si nosotros revisamos esta tabla, aquí se compara la iniciativa del Ejecutivo, que no muestra diferencia si se utiliza solo un año como referencia, con un cálculo considerando el promedio realmente observado en los 4 años. Aquí queremos ser muy claros, en nuestro cálculo no estamos tomando el mejor año para las entidades federativas. Lo que nosotros estamos tomando y nos parece sensato es un promedio, a diferencia de 4 años, a diferencia de lo que se plantea en la propuesta de Hacienda. La conclusión es que las entidades tendrían afectaciones. Con la iniciativa, en los términos de la iniciativa del Ejecutivo, la afectación sería de 11.779 millones de pesos. Ahora bien, con el artículo transitorio sexto, la afectación sería como de 23.600 millones de pesos, es decir, al doble. En los 3 estados más pobres, les voy a poner un ejemplo, el costo sería así: Oaxaca perdería con la iniciativa del Ejecutivo 331, con el sexto más de 600. Chiapas con la iniciativa del Ejecutivo pierde 486
y Guerrero 2.75. ¡Qué absurdo! Las entidades más pobres de México, en vez de recibir apoyo, terminan perdiendo casi 2.000 millones de pesos con el artículo 6. Pero la afectación incluye a todos por igual, de todos los partidos y de todos los niveles de ingreso, porque todos usamos la recaudación federal participable. Por ejemplo, Veracruz perdería 722, Hidalgo 243, Edomex 1577, Jalisco 739, Nuevo León 519, el DF 1313 y Sonora 335. Por esa razón, hemos propuesto elevar el componente de los ingresos petroleros que pueden participarse a 86.39 en vez de 79.73, partiendo del promedio observado realmente de los últimos 4 años. Pero a mí, compañeros y compañeros, quiero decirles y alertarles que en el dictamen, con el transitorio 6, el cálculo es todavía peor. En vez de que el dictamen elevara el porcentaje de los ingresos petroleros a participar, resulta que lo disminuye. Pasa de 79.73 a 73% para el 2015 y solamente lo va incrementando para que esa proporción apenas alcance 79-73 de la iniciativa original hasta el 2019. Vean la tabla que está incluido en el artículo 6 transitorio en la página 199. Esto significa que el cálculo, que ya de por sí era negativo, empeora. La recaudación federal participable efectiva será todavía más baja durante los últimos 4 años. Si el cálculo apretaba a las entidades, ahora de plano los va a asfixiar. Y luego, por fin en 2019 llegaríamos a un escenario en que de todos modos recibiríamos menos que el promedio observado en los últimos años. Eso es una injusticia y un desequilibrio brutal. Si se acepta el transitorio 6, las pérdidas que estimamos se quedarán cortas, serían prácticamente el doble. La distancia entre incluir el promedio histórico observado y lo que nos propone el dictamen en su transitorio 6 es de más de, como les digo, 23.600 millones de pesos para el conjunto de las entidades. En vez de estar en un escenario de mejora con el dictamen, las pérdidas se incrementarían porque en vez de calcularse, como les he dicho, sobre el factor del 79.73, se hará en 2015 sobre 73%. Eso quiere decir que durante los 4 años, el gobierno federal se va a quedar con una parte mayor de los ingresos petroleros, precisamente durante el tiempo en que esperan que lleguen los contratos. Es decir, están usando recursos que en su mismo diseño original le correspondían a las entidades como un colchón para esperar qué ocurre y a ver si las estimaciones les cuadran. Eso, compañeros y compañeros, se llama infamia. Les pregunto, ¿por qué los estados y los municipios tenemos que ver reducido aún más el porcentaje de la recaudación participable? No hay ninguna razón y explicación, y es totalmente injusto que si desde el gobierno federal quieren cubrirse las espaldas durante 4 años, lo hagan con los recursos que en su proyecto original debieran ser el de las entidades. Los alerto sobre este tema porque debemos ser cuidadosos y responsables por encima de todas nuestras diferencias. Aquí todos nos debemos a nuestros electores de las entidades y municipios. No es posible que una reforma que promete no afectar a las entidades lo termine haciendo con nuestro consentimiento. Tengamos dignidad, tengamos seriedad. Si el gobierno ofreció que con el 79.73 no afectaba, entonces no tiene sentido el transitorio 6 porque equivale aún más, bajo la misma lógica del gobierno, que durante 4 años los estados y municipios vamos a ver que el dinero no llega, porque el Ejecutivo lo usa para protegerse. Compañeras y compañeros diputados, no aceptemos esta infamia y este retroceso. No puede ser que la visión del federalismo fiscal, construida durante años y que es clave en nuestra historia, sea afectada de un plumazo. Desde esta comisión debemos exigir que el promedio observado en los últimos años sea la base del cálculo y de ninguna manera podemos convalidar que en el dictamen, en vez de avanzar, signifique ir para atrás. Es inaceptable
que como no le salen las cuentas al gobierno y tienen temor de que el recurso de los grandes contratos no llegue, entonces el gobierno federal use a las entidades para protegerse y nos agarre como una salida fácil, en la que primero promete no afectar y luego, con todo descaro, establece porcentajes de verdadero agravio para lo que resta del sexenio. Diputado, de verdad, termino. Gracias Concluyo. por su apoyo. De verdad, que es el colmo que entreguen la riqueza nacional y que además toda la población de los estados y municipios terminen maltratándola. Con responsabilidad los convoco a que corrijamos este entuerto, a que aprovechemos todo el tiempo que sea posible para que revisemos el tema, para que encontremos alternativas que sean congruentes con la intención de no afectar a las entidades y en pleno respeto al federalismo. Y para concluir, quisiera solicitar a los presentes de las dos comisiones de manera respetuosa. El PRD en este tema no presenta demagogia, presentamos cifras, hemos hecho cálculo, hemos sido responsables. Esperamos que la Secretaría de Hacienda le entregue a algún diputado sus cifras y que podamos pedirle a los dos presidentes que podamos convocar a una nueva sesión de esta comisión, presidente de Hacienda y presidente de Energía, para que podamos con toda seriedad y con toda responsabilidad revisar las cifras, revisar los montos. Muchas gracias por su atención.